Zuleta, vengo de Mercado Libre, de San Luis. El Mercado Libre en San Luis tiene un centro de desarrollo. Soy frontend developer senior en Mercado Libre, desde hace 3 años que trabajo en Mercado Libre. Y puntualmente trabajo en Mercado Pago, que es la plataforma de pagos de Mercado Libre. Ya hace un año o algo así que empecé como a plantearme un poco la idea de esto de convertirme en full stack developer. Cuando entré a la empresa me dijeron, vos sos frontend developer. Soy frontend developer, empecé a trabajar en esa área y hace poco más de un año o algo así que empecé a plantearme la idea de ser full stack developer, aunque de alguna forma u otra, como ahora les voy a contar, siempre lo haya sido, digamos. Voy a contar un poco mi background, no es tendencioso, sino para introducirlo en la charla. Mi primer línea de código fue en mi preadolescencia, C++, tengo un curso de Visual Basic por ahí también en mi preadolescencia, dibujo desde muy chico en Paint, he hecho web, a los 15 años, 16 años empecé a hacer web con Dreamweaver, no sé si alguno conoce, algo muy fácil, sin saber HTML, CSS, JavaScript, nada, ya pude hacer una página. Realmente mi carrera empezó, digamos, hace como 9 años, yo tengo 30 años actualmente, hace como 9 años, arranqué como freelance, trabajando más que nada con PHP, HTML y CSS, mientras estudiaba una tecnicatura en computación. Tengo varias carreras en computación, ninguna terminada, lo cual no me da vergüenza decirlo, pero y bueno, tengo una certificación oficial en Java, digamos, he aprendido también lo que es el mundo de Java, y en el tiempo, digamos, que me he desempeñado en distintos proyectos, he trabajado con Java, PHP, muchos frameworks, muchos CMS de PHP, de WordPress, Joomla, y bueno, y HTML, CSS, JavaScript, digamos que es básicamente lo que hace un frontend developer. Pasé 2 años sin programar, me dediqué al diseño gráfico, tuve un emprendimiento personal, una gráfica, donde también aprendí mucho lo que es el mundo del diseño gráfico, Photoshop, InDesign, Illustrator, Corel, fui operador de radio, bueno, varias cosas, digamos. Un poco la idea de compartirles mi recorrido es contarles, digamos, que más allá de que no, por ahí mi carrera no se basa específicamente en la programación, todo lo que he hecho me ha ayudado, digamos, a completar mi perfil, y es un poco la idea que quiero transmitirles, digamos, en esto de ser full stack y entender un poco qué es esto del mundo de los unicornios. La charla por ahí estaba presentada como guía para convertirse en full stack. En realidad no tengo la respuesta, me gusta más la idea de pensar en una pregunta: ¿cómo hago para convertirme en full stack? Y en eso es lo que estoy, digamos, ¿no? Como tratando de responderme esa pregunta. Entonces, ¿alguno conoce el término full stack? ¿Sí? ¿Pocos? Bien. En el sentido más literal, full stack es una pila completa, digamos, ¿no? Pero básicamente la industria está utilizando, digamos, la industria del software está utilizando el concepto de full stack developer para referirse a los desarrolladores que tienen skills tanto a nivel frontend como a nivel backend, ¿bien? Que podrían realizar tareas de un lado y del otro sin demasiados problemas, ¿bien? Un poco la frase es: aprendiz de todo, maestro de ninguno, como dicen los amigos norteamericanos, Jack of all trades, master of none, aunque a mí me gusta más la idea de aprendiz de todo, maestro de alguno. ¿Esto por qué? Bueno, la idea, digamos, como full stack es estar abierto siempre a obtener nuevos conocimientos todo el tiempo, no cerrarse, digamos, en un solo campo, en una sola área, pero sí es muy importante tener en la cabeza especializarse en algo, ¿no? Como tener en cuenta, decir, ¿qué es lo que me gusta a mí? Bueno, me deslumbra la orientación objeto, me especializo en orientación objeto, pero no me cierro a aprender, digamos, otras áreas, otros campos, como puede ser el desarrollo de frontend o como puede ser incluso el diseño gráfico, ¿no? Así, digamos, la idea de esto es que full stack, más que un perfil, en realidad se convierte en un enfoque sobre el cual yo puedo basar mi carrera, ¿no? Como si yo quiero pensar mi carrera, como proyectarme, digo, bueno, mi enfoque es full stack, entonces eso me va a hacer que de alguna forma yo esté abierto no solo a lo que estoy seguro que sé, sea un lenguaje en particular, Java, JavaScript o el mundo de la web, frontend, sino tratar de ver qué es lo que hacen, digamos, otras áreas del mundo de la web, digamos, ¿no?
Y tal es así, digamos, que con esto del enfoque, lo que quiero decir es que empiezan a aparecer nuevos perfiles, no solo el Full Stack Developer, también tenemos el Full Stack Designer, el Full Stack Marketer, son nuevos perfiles que de a poco empiezan a aparecer, digamos, en la industria, ¿no? Y de alguna forma son personas difíciles de encajar en un solo perfil, ¿no? Como antes era muy fácil decir, yo soy experto en base de datos, entonces te contrataban para hacer una base de datos. Yo sé programar en C++, entonces te contrataban para hacer C++. Hoy en día, el mundo de la tecnología se ha complejizado tanto, ¿no? Y son campos tan entrecruzados que empieza a ser una necesidad, digamos, los perfiles full stack, ¿no? Entonces, lo importante de esto es no perder de vista que siempre es necesario especializarse, pero tener en cuenta que esa especialización que vos puedas hacer sobre un lenguaje que vos elijas, sobre una metodología, sobre un campo, ya sea el frontend, el backend, utilizarlo como punto de anclaje para desde ahí empezar a entender, digamos, a complejizar toda el área de acción que vos tenés, ¿no? Lo que podés llegar a hacer. Entonces, sé HTML, JavaScript y CSS, bueno, me anclo sobre eso, me apalanco sobre lo que sé y desde ahí empiezo a aprender otras cosas, empiezo a aprender cómo funciona el backend, cómo funciona el mundo de los servers, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Es una moda? Bueno, en verdad lo de los unicornios es una moda bastante incómoda, pero en realidad a mí, más que una moda, me gusta pensar en una tendencia de la industria, ¿no? Como lo que decía, la necesidad de la industria de empezar a hibridizar perfiles, empezar a mezclar campos de acciones, empezar a mezclar, ¿no? Entonces empiezan a aparecer nuevos perfiles que antes no existían, como el Full Stack Developer, Full Stack Designer, Growth Hacker, DevOps, que son nuevos perfiles que hace apenas una década capaz que no existían, pero que el nuevo, digamos, la nueva web, la web 3.0 si quieren, que también es algo que está por ahí dando vuelta, empiezan a surgir estos perfiles, ¿no? Hay una necesidad de la industria. Básicamente lo que empieza a pasar es que se empiezan a borrar los límites entre los campos de acción. Antes tenías el administrador de sistema que hacía una sola cosa, y ahora el DevOps ya se empieza a mezclar administrador de sistemas con desarrollador de backend y administrador de base de datos, y no son muy claros los límites, pero bueno, aparecen estos perfiles, ¿no? Entonces, un poco el secreto de todo esto reside en saber articular los distintos conocimientos, los distintos campos que existen, ¿no? Entonces, decir, como yo que sé un poquito de base de datos, y sé un poquito de Java, y sé un poquito de, no sé, de administración de sistema, cómo con todo eso empiezo a decir, bueno, yo soy esto, ¿no? Sé todo esto, más allá de que no me puedas definir como un desarrollador backend, un desarrollador de base de datos, etc. Lo que me lleva un poco al siguiente punto es que en realidad el perfil full stack emerge como una necesidad de la industria, por esto mismo que decíamos, se ha complejizado tanto el mundo, digamos, de la tecnología, que en la industria empieza a ser necesario un poco estos perfiles full stack. Esto no significa que en todas las empresas, en todas las startups, o incluso si sos freelo, tengas que ser full stack, pero siempre en cualquier equipo, para mí, desde mi punto de vista, alguien full stack agrega muchísimo valor, digamos. ¿Y cómo agrega valor? Bueno, básicamente, yo lo resumí en estos 4 puntos, son discutibles también, pero básicamente alguien full stack es alguien con una visión súper amplia, no acotado, digamos, a un solo problema o a una sola tecnología, sino que tiene una comprensión amplia de distintos problemas, distintos enfoques. Eso, digamos, deviene en alguien que puede resolver distintos dominios de problemas, digamos, distintos problemas de distintas naturalezas. Entonces una misma persona de repente podría llegar a entender qué es lo que está pasando en el frontend como consecuencia de lo que está pasando en el backend, como consecuencia de lo que está pasando en mi server. Entonces esa articulación de conocimiento produce una sinergia, digamos, como una circulación de conocimiento, una interacción en compañías grandes o en equipos grandes, digamos. Empieza a pasar esto de que tengo equipos que saben un montón de algo y otro equipo que saben un montón de algo y no se comunican, digamos, el conocimiento no circula. Entonces creo que el perfil full stack aporta valor, agrega valor de esa forma, ayuda a que el conocimiento circule un poco.
y de repente alguien full stack también es alguien capaz de ocupar diversos roles dependiendo de la necesidad del momento, ¿no? Que es un poco mi caso, lo que me está pasando. Estoy en un equipo donde pasamos de ser 2 frontend y 3 backenders a ser solamente 2 frontend, entonces tuvimos que empezar a hacer todo, y en ese sentido, digamos, tuvimos que empezar a afilar nuestro conocimiento que iba mucho más allá del frontend, ¿no? Entonces empezar a meternos con Groovy, con Java, con Go, empezar a pensar en arquitectura y cómo hacemos para levantar mi aplicación o lo que yo quiero levantar. Entonces un poco la frase es jugador de toda la cancha, alguien que pueda, no con un expertise absoluto, digamos, pero que pueda moverse sin mucho problema entre un área u otra, ¿no? Un poco el ejemplo de Mercado Libre, acá tenemos, no sé, unas 25 tecnologías aproximadamente, hay lenguajes, frameworks, hay herramientas de monitoreo, base de datos, relacionales, no relacionales, base de datos de memoria, herramientas de virtualización, clouds, y es un poco con lo que convivimos a diario, digamos, ¿no? No les digo que yo toco todos los días esto, pero está, digamos, ¿no? Y dependiendo del problema, yo me puedo encontrar de repente moviéndome entre Groovy y Go, o hasta tratar de entender cómo están hechas las aplicaciones nativas de Mercado Pago o Mercado Libre, que están hechas sobre Android o sobre Swift, aprender a utilizar Docker para manejar virtualización de equipos, etc. En fin, es una complejidad bastante grande, que la gente que entra, por ahí que lleva un proceso bastante largo, entender un poco cómo es todo este montaje de tecnologías que existe, pero esto un poco para ejemplificarles dónde es que, o sea, cómo la necesidad de tener perfiles full stack, ¿no? Alguien full stack se siente cómodo con esto, le gusta, ¿no? No es alguien que se va a asustar y va a decir, ay, no, yo quiero solamente Java y nada más, no. Se va a sentir cómodo con esta diversidad de enfoques, tecnologías, arquitecturas, etc. Haters no hate, la hipótesis del mito. En esta semana, en estos días que he estado preparando esta charla, he hablado con muchos compañeros y he leído muchísimo en internet, y hay muchos artículos que dicen, olvídate, el perfil full stack es imposible, vos no podés tener un tipo que sepa de todo y que pueda hacer absolutamente todo. Estoy de acuerdo, digamos, la idea no es ser un prodigio donde vos seas absolutamente un experto de todo, sino que un poco la idea es que el enfoque que estábamos compartiendo hace un rato, ¿no? Aprendí de todo, maestro de algunos, ¿no? Es más un enfoque de tener la cabeza abierta y empezar a pensar no tanto en la implementación concreta, ¿no? No tanto en mi código, en lo que estoy codeando en mi clase Java que extiende de tal cosa, sino por ahí tratar de buscar lenguajes más en comunes. Recién estuve en la charla de desarrollo y diseño en el auditorio y hablaban un poco de esto, de cómo unir esos mundos que a veces, por ejemplo en el caso de los desarrolladores, yo lo veo mucho, por ahí yo que tengo alguna experiencia en el lado del diseño, veo que los diseñadores ven los desarrolladores ven a los diseñadores como, qué bicho raro, no lo entiendo nada, ¿qué quiere este tipo? No, esto no se puede hacer, me va a llevar 6 meses programar esto. Bueno, un poco creo que para mí eso es un error, digamos. La idea es dejar de pensar que el otro, que no hace lo mismo que yo, es un bicho raro, dejar de pensar que vive en un universo paralelo y que habla otro idioma y que viene de otro continente, y empezar a pensar un poco más abstraído, ¿no? No pensar tanto en, pero yo cómo hago para implementar esto si esto en el lenguaje que yo estoy usando no lo puedo hacer. Pensar en lenguajes más comunes, ¿no? Pensar en cómo habla el otro, qué herramientas utiliza, ¿no? De ese intercambio, de ese encontrar lenguajes comunes, empiezan a surgir patrones. Cuando uno empieza a hablar de patrones, ya te estás moviendo en un nivel de abstracción que te libera, digamos, de las dificultades de la implementación, ¿bien? Y uno empieza a ver que los patrones se repiten, sea un diseño gráfico, o sea, el diseño de una arquitectura de la información, o sea, el diseño de una clase particular, de una tecnología particular. Entonces, pensar en patrones, conocer diseño de patrones, pero también conocer cuáles son los patrones o la librería de patrones que utilizan por ahí los diseñadores gráficos, cómo funciona una arquitectura de información,
Y esto básicamente lo que nos ayuda es a establecer interfaces claras, ¿no? De comunicación con el otro. Tener súper en claro que ya el otro ya no me parece un bicho raro, sino que ya tengo un canal claro de comunicación que me habilita a mí a hablar, digamos, específicamente y claramente sobre el problema que queremos resolver, ¿bien? Eso también es muy importante, pensar mucho en el problema, no tanto en la solución. Bien, la soluciones hay miles de implementaciones abiertas por internet, pero los problemas son importantes. ¿Cómo resuelvo los problemas? ¿Cuáles son los patrones que tengo a mi alcance para resolver este problema, ¿no? Entonces, a mi parecer, el ejercicio un poco es hacerse la pregunta de cómo habla el otro, y esa pregunta lo que nos va a llevar a un poco conocer las distintas herramientas que utilizan los distintos campos, los distintos mundos. Y fíjense que las palabras empiezan a repetirse, ¿no? Arquitectura, patrones, bien, aunque unos son patrones de diseño, otros son patrones arquitecturales, etc. Pero las palabras están ahí y los conceptos se repiten, bien. Lo que cambia por ahí un poco es la forma de implementar. Así que un poco, esta es mi propuesta de cómo abordar esto de ser full stack developer. Y ahora vamos a pasar a la parte de la guía. Continuar con un poquito de agua. Ya vimos que el enfoque full stack, ¿qué es el enfoque full stack? Porque a mi parecer es importante, y cómo es que agrega valor, digamos, en el mundo de las aplicaciones web y de las tecnologías. Ahora un poco lo que traté de hacer es resumir en algunas PPTs distintas categorías de conocimiento digamos, específicamente de desarrollo, para que ustedes lleven por ahí como una guía o una orientación de cómo pueden ir haciendo para abordar distintas temáticas, si les interesa esto de tratar de ser full stack developer, ¿bien? Full stack developer uno llega a hacerlo, digamos, no es que salí de la universidad y decir yo soy full stack developer, puedo hacer todo. En realidad es un camino bastante largo y necesitas mucha experiencia, porque necesitas enfrentarte con los problemas concretos de los distintos universos. Me estoy basando en un artículo de Medium que está ahí. Después la PPT, no sé, voy a ver cómo se la puedo hacer llegar a todos para que se la lleven como documentación. Me basé en este artículo y le agregué algunas cositas más, pero básicamente son distintas categorías. Obviamente el aprendizaje lineal nunca es de 1, 2, 3, 4, 5. Lo que vemos acá ustedes lo pueden ver en paralelo, pueden ir profundizando en lo que más les interese. Seguramente hay cosas que ya sepan, seguramente es un recorte súper sesgado de todo lo que hay disponible, pero lo que yo creo es que si ustedes pueden abarcar estas categorías, creo que van a tener la habilidad de moverse con suficiente soltura entre estos distintos mundos o universos, ¿no? Entonces, número 1, fundamentos: HTML, CSS, JavaScript. Sin esto, el mundo web no existe, digamos. ¿Qué es importante en HTML? ¿Qué es importante en CSS? Los estándares, lean los estándares, entiendan qué son las especificaciones, qué son las versiones de especificaciones, cuáles son las especificaciones que implementan los distintos navegadores, los distintos browsers, cómo los implementan, cuáles son las diferencias entre los distintos browsers, cuáles son los procesos de renderizado y de parseo de HTML y CSS del lado del browser. En JavaScript, muy importante, bueno, JavaScript es el lenguaje universal, digamos, del lado del cliente. ¿Qué es DOM? ¿Cómo trabaja con el DOM? ¿Qué es JSON? La importancia del JSON. Features del lenguaje que son casi propias de JavaScript. Existen en otros lenguajes, digamos, pero por ahí JavaScript los ha puesto muy en boga, que tienen que ver mucho con la programación funcional. Son súper útiles, digamos, a la hora de manipular el DOM y trabajar con JSON. Cómo funciona el control de flujo asíncrono, lo que es promises, callbacks, async await, que está surgiendo ahora, modularización de código, build tools como Gulp, Grunt o Webpack, que están también surgiendo ahora mucho, hay mucho dando vuelta de eso. Eso nos va a permitir modularizar mi código y poder moverlo de una aplicación a otra sin tantos problemas. Al menos un framework de JavaScript, React, Angular, hay muchísimos, Ember, Backbone, Vue. Conocer las diferencias entre estos, no son todos iguales. React hace una parte, Angular tiene otro enfoque, Vue tiene otro enfoque distinto.
testing en JavaScript, saber cómo testear mi código JavaScript, muy importante. Los features de ECMAScript 6. ECMAScript 6 es la nueva versión de la especificación de JavaScript. Habilita el lenguaje a hacer un montón de cosas que antes no se podían, bastante copadas. Y ya hay algunas cosas también de ECMAScript 7 dando vueltas. Aprendan de esto, digamos, entiéndanlo por ahí. Eso número uno, a mi parecer, ¿no? Número dos, lenguajes de backend. Hay muchísimos hay. Por lo menos, desde mi punto de vista, aprender uno, no les digo, me puse dominar, no dominarlo entero, pero entender cómo funciona, saber cómo levantarlo, cómo hacerlo funcionar. Y para mí, a mí lo que me ha servido mucho es conocerlos a todos los lenguajes y aprender a diferenciar las distintas características de un lenguaje, ¿no? Tipado fuerte, tipado débil, compilado versus interpretado, punto fuerte y débil de cada uno, ¿no? Hay algunos que tienen una comunidad súper zarpada con muchísima documentación, hay otros que no tienen una comunidad tan grande, pero están orientados a la performance o a la robustez, hay otros que son más simples, hay otros que son más complejos. Una vez que elijas uno y que por ahí te sientas cómodo con ese lenguaje, probar algún framework o algún toolkit, hay muchísimos por cada lenguaje. Estos frameworks te permiten hacer distintas cosas con mucha más rapidez, que no tengas que programar todo desde cero, sino que ya te ofrecen de alguna forma una base para que vos puedas avanzar sobre tu aplicación. Elegí el framework que vos elijas, por ahí va a depender de lo que vos quieras hacer, ¿no? Si querés hacer una aplicación MVC, si querés hacer una API, si querés hacer un microservicio, el framework que vos elijas va a ser muy importante porque te va a permitir de alguna forma eso. Número 3, base de datos, storage, almacenamiento. Modelo de datos relacionales, básico, digamos, yo creo que lo vemos en casi todas las universidades. SQL, también existen no SQL, digamos, modelos de datos no relacionales como MongoDB. Entender las diferencias entre una base de datos relacional y una relacional, una no relacional, cuándo usarlas, cuándo es importante una, los beneficios de una, los beneficios de otra, y obviamente aprender cómo conectar mi backend con la base de datos que yo elija. Incluso podrías tener algún escenario donde uses los dos modelos de base de datos, digamos, dependiendo la complejidad de tu aplicación. Beneficio de base de datos en memoria, Redis, Memcache, digamos, también es otro enfoque de almacenamiento de datos súper útil hoy en día para aplicaciones con buena performance, digamos, súper veloces. Web storage para almacenar sesiones, digamos, cookies, datos callados en el browser. Esto es algo de la especificación en JavaScript, digamos, la W3C, así que eso hay muchísima documentación. Y un punto que para mí es súper importante, motores de búsqueda, digamos, es algo que hoy habilita tu aplicación, digamos, a hacer un montón de cosas que con una base de datos relacional por ahí es bastante complicado. Elasticsearch en este caso, digamos, es más bien una base de datos no relacionales, en realidad orientada a documentos de alguna forma, pero súper performática, pensada para búsqueda, digamos, ¿no? Entonces, para mí es importante también conocer eso. HTTP y REST, el esqueleto de la web. HTTP es el protocolo de Internet, es el que permite la comunicación entre cliente y servidor. REST es la arquitectura, es de alguna forma lo que estructura la comunicación entre cliente y servidor, nos provee una sintaxis universal, digamos, para comunicarnos en la web. ¿Qué hay que aprender de esto? Bueno, los fundamentos, digamos, cómo funciona paso a paso HTTP, digamos, qué sucede en la comunicación entre cliente y servidor. ¿Qué es REST? Bien, ¿cuáles son las especificaciones de REST y por qué es importante en lo que respecta a HTTP? Si tenés que diseñar una API en algún momento o te interesa profundizar en el mundo de las APIs, buenas prácticas respecto a diseño de APIs REST, distintos tipos de request, post, get, put, etc. Capa de seguridad muy importante, certificado SSL. Ustedes saben que Google este año o a mitad del año pasado, si no tenés HTTPS en tu sitio, no te ranquea más, digamos, en las búsquedas, digamos, desapareces prácticamente de las búsquedas. Entonces es muy importante entender cómo funciona, digamos, una capa más sobre el protocolo HTTP, cómo configurarlo, etc. Y HTTP2 y Speedy, que es el futuro, lo que va a hacer que literalmente la web vuele, habilita un montón de cosas que con el protocolo, digamos, la versión del protocolo HTTP 1.1 no te permite hacer, lo cual está muy bueno.
Y algunos tópicos avanzados, digamos WebSocket, WebWorker, ServerWorker, son cosas por ahí bastante experimentales todavía, pero que te habilitan, por ejemplo, a aplicaciones offline, lo cual también es algo muy en boga hoy en día y que la industria está muy interesada, digamos, en resolver esos puntos. Distribución del código, súper importante. Aprender, digamos, cómo distribuir correctamente mi código. Fundamentos de Git. Hoy Git es el estándar en la industria para la distribución del código. Versionado correcto de código, armado de releases, entender qué es un pull request, por qué es importante un code review, cómo funcionan esas cosas. Manipulación y gestión de branches, digamos, si ustedes tienen la posibilidad de trabajar en un proyecto grande, no sé, en una aplicación con 60 branches, les puedo asegurar que es bastante difícil en un momento saber qué hay en algún branch, digamos, si uno no gestiona correctamente lo que es el merge de esos branches, ¿no? Cómo vas desarrollando por partecitas y vas trayendo a, bueno, hay algunas, digamos, sobre esto hay muchísimo escrito sobre estructuras de branches, de cómo gestionar esos branches. Por ahí un poco la forma que a mí me gusta usar es un master donde tengo el último código productivo, un develop donde tengo la última versión que estoy probando en ese momento, que estoy desarrollando, y después manejarme con branches, con prefijos feature barra tal cosa, estoy desarrollando un feature, fix barra tal cosa, estoy fixeando algo, ¿no? Y después voy manejando el merge contra el develop, cuando subo a producción, mergamos a master y quedamos todos en paz. No les podré hablar horas de las cosas que he visto en repositorios con branches, digamos, horas perdidas de trabajo tratando de entender qué pasó, digamos, pero bueno, por eso es importante entenderlo y respetar, aunque sea alguna convención, digamos, respecto a eso, ¿no? Finalmente, arquitecturas de aplicaciones web. Si tu idea es que tu aplicación tenga la posibilidad de crecer, de escalar, de pasar de tener 100 usuarios a tener miles de usuarios y que no se mosquee, digamos, que no tenga problemas, tiene que tener una arquitectura bien construida, bien planteada. Para eso existen muchísimos patrones y lo más importante de todo es la abstracción, digamos, siempre esto que hablábamos hace un rato, abstraernos de la solución que estoy implementando, pensar más en el problema. Y en cuanto a arquitectura, pensar en capas, ¿no? Como ir dividiendo la complejidad, digamos, la lógica que resuelve la distinta complejidad del software en capas. En esta capa resuelvo comunicación con el server. En esta capa resuelvo, no sé, la búsqueda de datos contra mi API. En esta capa resuelvo la vista, ¿bien? Hay muchísimas plataformas as a service o clouds, digamos, AWS, el de Amazon, Google tiene uno, Heroku, DigitalOcean. Yo personalmente usamos AWS en Mercado Libre, pero he usado DigitalOcean para proyectos personales. Es muy fácil, o sea, con 3 clics levantás un equipo, tenés el prompt ahí con un Linux ya preinstalado, le podés instalar, incluso hay imágenes prearmadas, todo con Docker, le podés instalar PHP, Java, Node, lo que quieras. Muy rápido, nada, jugar un poco con eso, aprender a diferenciar entre aplicaciones monolíticas y distribuidas, por qué es importante, digamos, por qué hubo una transformación entre aplicaciones monolíticas y se está yendo al mundo de las aplicaciones distribuidas, ¿no? Es como que eso ha habido un cambio en el mundo de las aplicaciones web. Y al final de todo, digamos, patrones arquitecturales, ¿no? Es muy importante para saber cuándo usar uno, cuándo uso otro, dependiendo del problema, ¿no? MVC, microservicios, stream, colas, son un par, hay muchísimos, hay libros enteros escritos, tesis enteras escritas sobre patrones arquitecturales. Esto te va a permitir que tu aplicación escale, performe, digamos, y lo cual es muy importante. Finalmente, cuando te sientas cómodo con esos tópicos, metete en el mundo del experimento. Están surgiendo muchísimas tecnologías que nos habilitan a hacer cosas que hace 10, 15, 20 años eran imposibles hacerlas, eran impensadas. Experimentar, jugar con ellas, divertirte, nunca dejar de aprender, eso es muy importante, digamos, como entender qué me permite hacer esta tecnología que antes no podía hacer, ¿no? En ese sentido, mi propuesta por ahí son 3, hay muchísimas más. Data modeling, inteligencia artificial, es muy codiciado hoy en la industria. Si ustedes saben, aunque sea algo de este tópico, les aseguro que se van a pelear las empresas por que ustedes entren.
porque es algo complicado, difícil de entender, tienen que tener un muy buen dominio de los lenguajes específicos de inteligencia artificial, pero es súper codiciado. Un tópico que a mí me deslumbra desde que lo conocí, blockchain, criptos, es algo que va a revolucionar el sistema financiero y va a cambiar el mundo del dinero como lo conocemos y mucho más. También hay muchísimo por eso, esto es súper experimental todavía, hay muchísimo por explorar y aprender. Internet de las cosas, robótica, también muchísimas cosas, cómo le doy vida a mis aparatos de alguna forma. Aprender un poco sobre ese tópico también nos va a ayudar a, de alguna forma, complejizar aún más, digamos, su campo de acción respecto a no solo la web, sino irse un poquito más allá. Terminamos con este recorrido. Y como ahora me quedan menos de 10 minutos, todavía no hemos hablado de los unicornios. ¿Qué son los unicornios? Lo dejé para el final porque en realidad no quería mezclar mucho lo que es el enfoque de full stack que traté de explicar con lo que es la idea de unicornios. La idea de unicornios va un poquito más allá. En realidad, un unicornio es aquella persona que, digamos, en términos sencillos, puede desarrollar el ciclo completo de una aplicación, desde el diseño hasta el deploy, post-deploy, análisis de los resultados y aplicar soluciones en base a ese análisis, ¿no? Suena muchísimo, es muchísimo, pero en realidad, de nuevo, digamos, es un enfoque, ¿no? Y la idea un poco es entender que los campos de acción que hace un par de años estaban definidos están empezando a cruzarse y que uno tiene que estar abierto, tiene que habilitar ese cruce de campos, ¿no? Tiene que estar abierto a esa experiencia de frontend y backend, aparece el full stack developer. En el medio de todo este universo de áreas y de campos de acción están los unicornios, no existen, pero aparecen. Y, digamos, muy importante, si ustedes están empezando con su carrera profesional, si quieren que realmente su carrera despegue, tengan en cuenta esto, porque realmente hoy la industria se pelea, digamos, por estos perfiles unicornios, ¿no? De nuevo, no es que por ser un unicornio ustedes van a hacer, bueno, hago el diseño y ahora hago el frontend y ahora hago la base de datos, pero van a tener la habilidad de moverse entre esos mundos, ¿no? Capaz que tu tarea va a ser desarrollar el backend de una aplicación, pero vas a tener la capacidad de comprender de qué está hablando el diseñador, incluso puedo aportar al proceso de diseño, puedo tener en cuenta con anticipación un montón de cosas que de otra forma, digamos, no las estaría viendo, me puedo anticipar. Y nada, un poco es una invitación, digamos, una propuesta a que se animen por ahí a romper un poco, digamos, salir de la zona de confort, romper un poco los límites de yo sé esto y me caso con esto y vamos con esto hasta mi muerte, ir un poco más allá, conocer, digamos, nuevas tecnologías, seguir aprendiendo todo el tiempo. Suena muchísimo, digamos, pero sin duda es un camino muy emocionante, muy divertido, lleno de oportunidades y lleno de aprendizaje, ¿no? Así que keep calm and be unicorn. Seguramente al principio los van a contratar para hacer una tarea específica, diseñar esta API, construir esta galería de componentes, pero un poco la idea de esto de anclar, digamos, esa experiencia que tengo que hacer esto, bueno, me anclo sobre eso, capitalizarlo, entender qué es lo que estás haciendo y desde ahí empezar a expandir tu visión, ¿no? Un poco tu campo de acción, tu conocimiento. Vayan despacio, tranquilo, muchísimo. Esta PPT, de nuevo, se las voy a hacer llegar de alguna forma. Pueden googlear todos los conceptos que vimos, van a ver que hay documentación al rolete, hay videos, hay muchísimo para aprender. Despacio, no pierdan su singularidad, no se conviertan en estereotipos, sean auténticos, sean ustedes, no tengan miedo, digamos, la industria está sedienta de gente auténtica, de gente distinta, no queremos los programadores de hace 20 años que eran todos tipos iguales, metidos en el cubículo, no, singularidad, respeten su ser interior, digamos, nunca se desvíen de lo que realmente son, y quien me dice, en algún momento pueden llegar a convertirse en unicornios.
ahí les dejo mi contacto, cualquier duda me pueden escribir por lo que sea. Siempre estoy abierto no sé, ni siquiera sé si ayudar, pero a responder las dudas que tengan, digamos, desde la experiencia que puedo tener. Por cierto, We Are Hiring, en Mercado Libre estamos buscando unicornios, estamos buscando perfiles full stack, así que si están interesados voy a estar por ahí, me voy a quedar todo el resto de la tarde. Me cruzan, charlamos y nada, me pueden escribir cuando quieran, así que nada, hacer unicornios. Sí, por suerte. Aparte de lo que hablamos del unicornio y de esta idea de juntarse y aprender un poco de nuestros compañeros, nos está pasando, yo laburo para ellos, en empresa, tenemos un stack gigante que tiene 10, 15 años atrás de un montón de cosas, y tenemos algunos unicornios por ahí a nivel global, o sea, son gente que realmente uno puede aprender muchísimo. Pero ¿cuál es el problema? Gente grande por ahí, por decirlo de alguna manera, que ya está medio cerrada lo que ellos hacen. Hoy en día lo que está pasando es que ya ni siquiera hay una división clara entre las aplicaciones mobile, la aplicación web que podemos tener y las API y todo esto, no es raro. Casi como que todo haciendo lo mismo, o sea, ya tenemos como las aplicaciones estas que son las Progressive Web Apps, sí, que es la misma página que se convierte en una app, sí. Entonces ya ni siquiera tener el Java corriendo en Android, corriendo otra aplicación, sino que ya es todo más o menos lo mismo. Entonces si uno se queda básicamente con que no, yo soy backend, lamentablemente si uno tiene que hacerlo se va a quedar en el tiempo y va a dejar de ser útil para la empresa, va a dejar de ser útil para la comunidad. Entonces está todo migrando a que la línea esa divisora de yo soy tal cosa ya es muy difusa. Entonces, claro, es muy bueno lo que vos contás de ir aprendiendo, pararse de donde uno sabe, que es su punto de confort, digamos, y ir agarrando un poquito de los demás y ir aportando también con todo lo que uno sabe, de expandirse y llegar a ser este unicornio, básicamente, que habla él. Muy bueno, digamos. Charlie y la Piedra están bastante relacionadas respecto a eso. Nosotros en la empresa estamos haciéndolo, creo que en el barrio están más o menos lo mismo. Así que nada, súmense a la movida de aprender todo lo que puedan. No quieran ser el mejor de algo, porque cuando uno llega al punto de ser el capo máximo es aburrido porque ya nadie te puede enseñar nada. Creo que no le va a pasar a ninguno, con suerte, porque siempre te pasa la tecnología por encima también. Claro, vos invertiste 4 años en esto y ya cambió. 2 años dejaste de hacer backend y fuiste, digamos, ¿no? Y cuando volvés tenés todo nuevo. Sí, yo cuando empecé hacía Ruby Rails. Y era mi propio full stack, era mi propio unicornio a mi nivel, pero lo agarré de nuevo hace poquito para hacer una aplicación chiquita y era bastante distinto. O sea, era una API, ya usaba React y ya está, o sea, ya cambió. Entonces, si no corren con el software, se van a quedar. Me parece que el concepto de full stack al final termina siendo un concepto, termina mostrando versatilidad de una persona. No es más que eso, digo, y saber un framework de frontend es una prueba de que sos capaz de aprenderlo y que sos capaz de enfrentarte a los problemas. Exacto. Me parece que es eso, full stack es versatilidad, y si no somos versátiles en nuestro rubro estamos muertos. Sí, los expertos siguen siendo necesarios, ¿no? O sea, hay problemas a nivel arquitectural que yo no los podría resolver sin un tipo que sabe, digamos, realmente de arquitecturas web. Son súper necesarios, pero por ahí, por eso me gusta más la idea de un enfoque, ¿no? Como el enfoque de tener la cabeza abierta y el hambre de aprender cosas todo el tiempo, digamos, sin miedo, ¿no? Sí, no, me encantó lo que dijiste respecto a la comunicación, porque incluso si no por cuestiones de tiempo o incluso de intenciones no podés estar en querer hacer algo de diseño y demás, aunque sea ponerte en el lugar y poder comunicarte. Eso está muy bueno lo que dijiste, Santiago, eso de entender cuáles son los códigos, porque a veces estamos hablando como que en lenguajes distintos y poder entrar en sintonía por más que vos no estés ocupando ese lugar. Dentro de 10 minutos, a las 12:10, vayan al auditorio, va a estar ahí la conferencia de Open Source, así que bueno, pueden seguir preguntando, pero a las 12:10 ya empezaré la conferencia en el otro lado. Ok, gracias, Chef. Bueno, gracias a todos.